Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo webinar, a una nueva serie de webinars de licencias online. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como ingeniero regional de ventas y todo lo que sea preventa para tecnologías Microsoft, especialmente tecnologías de nube. Y les doy la bienvenida. Hacía bastante que no hablábamos, generalmente trato de hacer webinars más seguidos, pero dentro de todo lo que ha sido el día a día, este es, podríamos decir, el primero de este Q, ¿bien? Por lo cual, súper contento y súper emocionado de poder compartir con ustedes siempre nuevos avances, datos interesantes y siempre hablar y tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Como quienes ya han visto webinars que vengan de mi parte, siempre al principio hacemos unos 2 o 3 minutos de espera para que termine de ingresar la gente y mandar algunos anuncios parroquiales. Siendo el primero, a ver si me están escuchando y me están viendo correctamente, pueden utilizar la zona de chat aquí de la herramienta o la zona de preguntas también para comentar si te estoy leyendo, si te veo, si te escuchamos, y asumiría que estamos todos perfectos, ya lo hemos probado la herramienta, pero ante cualquier cosa que se corte, sepan esperarme 1 o 2 minutos que de alguna manera vamos a volver a estar en línea, ¿sí? Así que perfecto, ahí me están comentando que está todo el audio ok, está la presentación ok, excelente, excelente. Entonces, anuncios parroquiales rápidos. El primero siendo que sí, esta sesión está siendo grabada, por lo cual va a estar en el canal de YouTube de Licencias Online en los próximos días, probablemente, y van a poder ir a revisar todo esto que estamos viendo. Segundo anuncio rápido, todas las dudas y consultas que tengan las pueden dejar aquí dentro, en donde están escribiendo en este momento, y lo que pueda contestar ahora, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Lo que no pueda, porque ya necesita un poco más de contexto, o simplemente porque hay que investigarlo, tienen mi dirección de correo aquí en la zona inferior izquierda de la presentación para que me puedan enviar mails directos y me dicen, Dani, tengo este caso, tengo este escenario, puede ser de lo que estamos hablando ahora o puede ser de cualquier otra cosa. Ciertamente la idea es poder ayudarlos. Y si bien veo toda la región como parte de mi alcance, cuando venga de algún país en particular donde también hay un ingeniero de preventa que sea local, lo vamos a poner en copia para que tengamos también otra cabeza craneando ese problema o simplemente para mejorar y agilizar las respuestas, ¿sí? Así que sin ningún problema, ahí tienen mi dirección de correo, ¿sí? Y tercer punto y súper importante es que estas sesiones en particular, creo que estaba revisando esta sesión y básicamente hace como 2 años y medio que esta sesión o este tipo de sesiones no las daba, es decir, hablando y ya volviendo quizá a las bases, un poco a, ok, ¿qué pasa con cuando tenemos que arrancar a trabajar con la nube, a trabajar con Azure, hacer lo mínimo y necesario para trabajar con una máquina virtual? Y me pareció interesante hacer un volver en el tiempo y decir, ok, vamos a lo básico, por lo cual aquí lo que va a suceder es que van a haber muchos conceptos que ya van a conocer, algunos les van a servir para hacer revisiones, para revisar lo que ya sabían. Para quienes sea la primera vez que me están escuchando o están viendo estos conceptos, perfecto, bienvenido sea, les va a ayudar a empezar a entender un poco más a fondo cómo funcionan las máquinas virtuales y cómo cotizar servicios. Y para quienes tienen ya la rama más comercial que técnica, esto les va a servir muchísimo, dado que va muy de la mano con el día a día de trabajo en Azure, ¿sí? Y fuera de que sean ustedes quienes se hacen cargo de hacer este trabajo o no, creo que esta sesión les va a ayudar a entender todo lo que después llega en base a esa conversación que pueda tener un técnico, ¿sí? Y eso creo que es lo que más provecho se le va a poder sacar. Me están preguntando acá rápidamente, y es una excelente pregunta, ¿por qué estamos utilizando este GoToWebinars y no Teams? Fuera de que es extremadamente más práctico, y yo coincido. La respuesta fácil es que por el momento no tenemos en Teams un add-on o algún sistema de seguimiento, de traqueo 100% full de lo que son las invitaciones de los usuarios externos y traer y llevar. Estoy seguro que hay formas de darle vuelta, pero a nivel de organizacional ya se venía utilizando este GoToWebinar y
se ha seguido utilizando en algunos tipos de sesiones, sobre todo cuando son regionales y hay otro tipo de información que se tiene que manejar. Pero sí, yo estoy abocando internamente también para que pasemos a Teams, así que es muy probable que empecemos a utilizar más Teams, porque ya lo estamos usando. Pero bueno, eso va para otra charla, así que no se preocupen que no es una cuestión de preferencia, sino una cuestión simplemente de alguna pequeñísima funcionalidad y en su momento se va a estar haciendo la transición full cuando eso esté resuelto. ¿Sí? Así que gracias igual por la pregunta, es súper buena y estoy completamente a bordo con esa movida. Ok, entonces, comencemos. Tengo solamente poquitos slides para mostrar porque me gusta más ir a la práctica, al demo, a lo que uno se puede encontrar, pero no deja de ser importante esta información, ¿sí? Y solamente para que sepan, este webinar tenemos 1 hora para ir hablando, puede que esta información sea mucho más corta, todo lo que quieran preguntar, háganlo y aprovechamos la hora full si es que nos sirve, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que están viendo aquí en pantalla? Bien, lo que están viendo es básicamente una arquitectura básica de cómo cuando uno genera una máquina virtual en Azure, ¿sí? ¿Qué son los elementos que se crean? Y esto es muy importante porque cuando uno va a estimar el costo de este servicio, es decir, quiero una máquina virtual en Azure, no es que sea un solo ítem, no es que sea un solo elemento, es un conjunto, bien, de elementos que muchos de ellos tienen diferentes precios, bien, y diferentes reglas de cómo se costea acorde al uso, acorde a cuántas horas está encendido o no, depende de qué tipo de recursos el que se esté generando. Van a ver, quienes son más técnicos saben que cuando van a crear una máquina virtual hay un montón de opciones, pero es importante para quienes son más comerciales y no están tan metidos ahí en el tema, que sepan que cuando hablamos de máquinas virtuales, estamos hablando de un conjunto de elementos. Rápidamente, ¿cuáles son esos elementos? El primero que se ve aquí detallado es lo que es la infraestructura en sí, es decir, la máquina virtual como su CPU y su memoria RAM. Eso es lo que se está marcando en este elemento, ¿sí? Entonces, en este elemento lo que tenemos que hacer es elegir, bueno, cuántos cores de cómputo queremos para esa máquina, virtual cores, porque recuerden, son todas máquinas virtuales, y cuánta memoria RAM queremos que tenga esa infraestructura. Perfecto. Después sigue el siguiente elemento que es, ok, ¿dónde se van a guardar los datos? Bien, en esa máquina, todos esos datos se guardan en discos virtuales. Bien, entonces acá podemos ver que se llaman discos administrados, managed disk en inglés. Y una máquina, dependiendo del tamaño o de la serie, que lo vamos a ver ahora a continuación, puede tener uno o varios discos, bien, haciendo que de esa manera crezca el almacenamiento que le podemos dar a esa máquina. Bien. Recuerden que cuando estamos hablando de máquinas virtuales, generalmente tenemos como contexto para qué se va a utilizar. No es lo mismo una máquina virtual para hacer simplemente trabajar con Office a nivel de ofimática, a necesitar una máquina virtual para poder hacer diseño de AutoCAD o desarrollo web. Bien, cada contexto de donde se vayan a utilizar estas máquinas puede necesitar una mayor o menor cantidad de discos, o que ese disco sea más rápido, o que simplemente tenga X o cual característica condicionada a ese contexto. Bien. El tercer ítem que se genera, bien, cuando uno genera una máquina virtual, bien, es, ok, ¿cómo se va a conectar hacia el exterior? Porque la máquina virtual vive en la nube. De alguna manera, nosotros que vivimos fuera de la nube tenemos que poder comunicarnos con ella. En el 99% de los casos, cuando uno genera una máquina virtual en Azure, se genera una IP pública. La dirección IP es lo que traduce básicamente el hecho de que nosotros que podamos entender cuál es la dirección en la cual esa máquina vive. Viene como la dirección de su casa. Yo vivo en tal calle, en tal provincia, en tal país. Bueno, esa dirección IP pública lo que hace es decir, la máquina virtual vive allí. Entonces, cuando nosotros nos vamos a conectar, nos estamos conectando utilizando esa dirección IP. Pueden haber IPs públicas, IPs privadas, pueden haber lo que se llaman VPNs, que son redes privadas virtuales, ¿sí? Hay un montón de formas de conectarse,
pero acá estamos viendo lo más básico y lo más simple, ¿sí? Por eso ponemos ahí una IP pública. Y como tal, ese elemento también tiene un costo, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto la infraestructura como tal, los discos y la IP. Ahí ya tenemos 3 elementos que, como están en verde, la referencia es, tienen un costo. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, ya conozco la dirección de la máquina virtual, pero Microsoft en Azure y en la mayoría de las nubes públicas, ¿sí? No solamente Microsoft, no solamente cobra por acceder a esta máquina, porque esa máquina está encendida, sino que también hay un cobro por la cantidad de transacciones de ancho de banda que esa máquina consume en el mes. Puesto de forma muy sencilla, imagínense que dentro del disco de esta máquina se están guardando películas, supongamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Supongamos que en Azure tengo mi sistema de películas online porque ahí es donde guardo todas mis películas y las quiero tener a disposición. ¿Qué es lo que va a suceder? Ok, se van a guardar en esos discos, la máquina me va a dar la opción de poder visualizarlas, ya que voy a tener un Windows, por ejemplo, dentro de esa máquina. Voy a tener una dirección IP porque voy a poder acceder a la máquina. Ahora, Azure va a cobrar por la cantidad de transacciones que salgan, es decir, cada megabyte, cada giga, cada elemento que yo lea de la nube y que ese elemento salga de la nube y tenga que llegar a mi computadora, eso quiere decir que la información está saliendo de la nube y llegando a mi dispositivo. Y a eso se le llama una transacción de ancho de banda. Cada vez que alguien, por ejemplo, tiene, supongamos, agrega una película o quita una película, se están generando transacciones. Transacción de creación, de edición, de borrado, ¿sí? Bueno, lo que hace Azure es que todo lo que es saliente lo cobra, ¿bien? Sin embargo, todo lo que es entrante, no, ¿bien? Entonces, para ponerlo en términos también simplísticos, esto querría decir que cada vez que yo suba una película a la nube, es decir, que la guarde en este disco, la transacción de ancho de banda de subir esa película, es decir, guardar esa película en la nube, no me supondría ningún gasto a nivel de transacción de ancho de banda. Ahora, descargar la película, sí, porque descargar la película significaría que la estoy sacando de la nube, ¿bien? O estoy sacando una copia, al menos, y la estoy guardando en mi dispositivo. O la estoy streameando, la estoy viendo en vivo, pero en todo momento están saliendo datos de la nube. Entonces, este concepto de transacciones de ancho de banda puede parecer muy teórico, pero en la realidad tiene un costo. Y aquí probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y cuánto sale o cómo se costea? Porque los otros 3 elementos que me mostraste, ok, tienen sentido que tengan un costo fijo y ya lo vamos a ver en la calculadora. Pero las transacciones de ancho de banda, ¿cómo se miden? ¿Cómo sé yo cuánto voy a consumir por mes? No tengo idea. Y menos si el contexto de la situación, pueden haber 100 personas en un momento. Recuerden que la nube es completamente elástica en el sentido de que me permite que haya 1, 100, 1000 personas, todos trabajando en cosas distintas y cada cosa distinta me va a consumir una transacción de ancho de banda diferente en tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos para cotizar eso? Bueno, ahora lo vamos a intentar resolver, ¿bien? Pero volviendo entonces a nuestro gráfico, podemos ver que aparece aquí un disco, también un disco administrado, como el que estaba en el cuadro blanco, pero ahora está en un cuadro rojo. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque cuando creamos máquinas virtuales, muchas de ellas traen por defecto lo que se llama un disco que se llama temporal. Y este disco no tiene ningún cobro, es decir, que es gratuito para ustedes, para nosotros, para usarlo. Sin embargo, cada vez que se apague la máquina, todo lo que está en ese disco se borra. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, tengo un disco perfecto. ¿Lo voy a poder utilizar? Sí, como cualquier disco. El tema es que si la máquina se apaga o se reinicia, todo lo que estaba allí dentro desaparece. ¿Bien? Quienes tienen ya quizá algunos años y recuerdan este programa Deep Freeze, es básicamente lo mismo, es decir, que los datos viven en el disco mientras la máquina está encendida. Entonces, ¿por qué lo pongo en el cuadrado rojo? Porque no se cobra, pero aún así es un disco funcional. ¿Bien? Y finalmente, acá haciéndolo sencillo, pueden ver que aparecen en recuadro amarillo 2 elementos, uno que se llama Azure DNS y otro que son un log de diagnóstico, una cuenta de almacenamiento para guardar logs. En amarillo simplemente lo puse para posicionar lo que es algo opcional. Puede estar como no puede estar en una arquitectura básica.
No es obligatorio que existan cuando se crean las máquinas virtuales, pero sí es recomendado por lo menos lo que es la cuenta de log de almacenamiento para guardar, por ejemplo, el estado de la máquina, si algo le pasa a la máquina, poder hacer un análisis forense de por qué se rompió o qué le pasó. Entonces son opcionales que se pueden estimar, se pueden cotizar y después se pueden implementar cuando se esté creando la máquina. ¿Bien? Y el Azure DNS es interesante porque me permite traducir una dirección IP, que son puros números, a una dirección alfanumérica que puede ser, la máquina se puede llamar danielito.com y entro a la máquina con ese nombre en vez de tener que apuntar directo a la dirección IP. Es como un traductor, ¿bien? El Azure DNS. Por eso tiene sentido a veces utilizarlo en muchas implementaciones y por lo tanto también habría que estimarlo en ese caso. Recuerden que lo que puse en amarillo es opcional. Bien, que sea opcional significa que lo pueden poner o no ponerlo. Bien, no va a impactar en la máquina. Si lo agregan en la máquina va a tener esa funcionalidad, lo cual es bueno, y va a tener un cobro, ¿sí? Lo que está en amarillo, ¿sí? Que esté en amarillo acá en el gráfico significa que puedo generar todo lo que está en verde y no necesariamente poner lo que está en amarillo. Sí, la respuesta es sí. La recomendación es, obviamente, a esto agregarle después un Azure Backup para tener una contingencia, una copia de seguridad de la máquina. Sería bueno agregar una VPN, como comenté recién, para no tener que entrar a través de una IP pública, sino de una zona a hacerlo de forma privada. Agregar un Azure Bastion, agregar un firewall, agregar un Defender. Hay 200 millones de cosas que se pueden agregar aquí dentro para ir mejorando la funcionalidad. Todas ellas tienen un costo. El objetivo de este webinar, por lo menos, es mostrar el mínimo necesario, ¿sí? Después de eso, podemos hacer, si les interesa, otro webinar que sea seguido de esta información para mostrar qué todo extra se podría agregar. ¿Bien? Entonces, sí, respondo a la pregunta. Todo lo que es amarillo tiene costo, sí, pero es opcional dentro de una estructura básica. Entonces, acá es donde se pone interesante. Ok, perfecto. Me comentaste cómo se pueden, cómo se generan los elementos de la máquina cuando se crean. Ahora, ese primer ítem, que era el de la máquina, el que tenía este icono que estamos viendo acá a la derecha, tiene muchas versiones, porque yo puedo elegir entre diferentes cantidades de procesamiento, diferentes cantidades de RAM, y lo que ha hecho Microsoft para tratar de simplificarlo, es decir, ok, le voy a poner un determinado nombre, estas letras que estamos viendo en los tamaños, aquí en lo que es esta zona, bien de tamaños, y voy a agrupar estos tamaños para que tengan diferentes tipos de uso, ¿sí? Para uso general, uso proceso optimizado, que tengan GPU para poder hacer cosas que necesiten ya de gráficas mucho más potentes, ¿bien? Entonces, cuando uno va a generar las máquinas virtuales, lo que hace cuando llega a la zona del tamaño es elegir qué letra necesita y dentro de esa letra van a ver que hay varias versiones más. Es decir, que hay pero muchas opciones dependiendo de qué es lo que quieren hacer con esa máquina virtual. ¿Sí? Entonces, este es simplemente un pequeño slide para que vean rápidamente a qué hace referencia cada letra. Acá después tienen el link si lo quieren ir a revisar o lo buscan simplemente como series de máquinas virtuales y los va a llevar a entender un poquito más el por qué cuando estimamos máquinas, por qué ponemos estos tamaños en particular. Y muchas veces todo esto es discutible. Yo digo, ok, quiero utilizar una máquina para hacer un trabajo de ofimática, es decir, solamente el trabajar con Word, Office, PowerPoint, Excel. Tranquilamente podría utilizar estas máquinas que son de uso general, ¿no? La verdad que no está para nada mal. Ahora, si yo quisiera utilizar alguna que tenga memoria optimizada, ¿lo podría hacer? La respuesta es sí, no tengo ningún problema. Lo que va a cambiar, ¿qué va a ser? Y el precio. Entonces, una buena estimación no solamente está en entender cuáles son los elementos que componen la máquina, sino cómo hacerlo lo más costo eficiente posible. Bien, entender bien el contexto de qué es lo que se requiere va después a impactar mucho en cómo esto va a implementarse y cómo va a funcionar. Porque si necesito hacer después análisis de video, de edición de video, es muy probable que necesite irme ya por alguna máquina con memoria optimizada o con GPU si así lo requiere. Si me llego a meter con las de uso general, me voy a quedar corto y voy a notar que la máquina anda lenta y
Y ahí entran las quejas, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo generalmente del preventa técnico es entender ese contexto y poder definir y elegir cuál es la mejor de estas familias o tamaños, podríamos decir, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno Microsoft? ¿Y qué es lo que tiene de bueno Azure en particular? Y aquí son algunas preguntas que pueden ir saliendo y las voy autocontestando antes de irnos ya un poquito más a la práctica. Es que, ¿qué pasa si, ok, hice la estimación con tal máquina, pero no era la correcta? Y pasa todo el tiempo, créanme, porque los contextos pueden que sean muy definidos acorde a cómo hoy uno está parado. Muchas veces trabaja con su máquina local y cree que eso mismo es lo que necesita en la nube, y no necesariamente es eso, puede trabajar con menos o va a necesitar más. Entonces, ¿puedo cambiar el tamaño de la máquina a la familia que quiera? Sí, no hay ningún problema. En Azure es pago por uso. Bien, ya lo vamos a ver en la calculadora. Entonces, ¿se puede cambiar el tamaño cuando yo quiera? Sí, teniendo en cuenta que hay que reiniciar esa máquina cuando se hace el cambio. Es decir, Microsoft mueve todo ese disco con toda esa información a otra máquina que tenga ese CPU y RAM que necesitamos. Entonces, hay muchísima flexibilidad para empezar a trabajar con máquinas virtuales. ¿Bien? Pueden arrancar de algo muy, muy pequeño e ir creciendo a medida que lo necesiten. E inclusive, para quienes sean un poco más ávidos de la parte técnica, hay sistemas que permiten escalar automáticamente, cuestión de que uno tenga una máquina pequeña y cuando se cumplen ciertas condiciones, que esa máquina crezca o decrezca en base a esa condición particular. Es muy, muy bueno eso. Segunda pregunta que tiende a suceder, ¿tengo algún límite en la suscripción de Azure para usar estas familias? Bien, es decir, ¿cuántas máquinas puedo agregar? La respuesta es que sí. Hay un límite que se llama un límite blando, bien, que significa que cuando uno empieza a trabajar con Azure, en la suscripción hay una cantidad, hay una cuota de cores, de núcleos que esas máquinas son las que utilizan. Bien, una cuota que se define por región, por familia, como habíamos visto recién, es decir, por la letra. Y si en algún momento necesitan más cuota, lo que hay que hacer es pedir un ticket de soporte para decir, necesito subir la cuota de 50 cores de la familia B del este de Estados Unidos, necesito subirla de 50 a 100 cores. ¿Bien? Ahí Microsoft revisa y acepta o deniega la solicitud acorde al contexto. No he visto que hagan una denegación más que cuando encuentran algo raro. Bien, porque imagínense que abrir el juego o cualquier cosa puede ser haber un falso positivo donde se termina consumiendo más de lo que uno quiere. Pero sí es importante entender que está esa cuota blanda, bien, ya les voy a mostrar dónde se ve, para que sepan ir acorde a lo que están estimando, después cuando vayan a implementar, previamente pedir ese aumento si es que sí es necesario. ¿Sí? Pregunta número 3. Si apago la VM, ¿se sigue cobrando algo en la suscripción? Porque volvamos mentalmente unos minutos hacia atrás en el gráfico que estaban todos los recuadros verdes. ¿Qué pasa si yo apago la máquina virtual? Porque yo en Azure la puedo apagar, básicamente. Lo que va a suceder es que de todos esos recuadros que estábamos viendo, el único que no se va a cobrar va a ser el de la infraestructura. El de la infraestructura, perdón. Es decir, el primero que vimos. Después, el disco, la dirección IP, si es que hubiera un backup, si es que hay un DNS, si es que hay una cuenta de logs, todo eso sigue existiendo, ¿bien? Y sigue funcionando. En cierta manera, eso se va a seguir cobrando. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno apaga la VM, ok, no se me va a cobrar la infraestructura, no se me va a cobrar el sistema operativo porque la máquina está apagada, no van a haber transacciones de ancho de banda porque la máquina está apagada, no hay ningún lado donde pueden llegar o salir, pero el disco sigue existiendo con los datos, la IP sigue existiendo, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta que no es que se va a ir a cero, sino que solo parte del costo total va a reducirse, que es solamente el costo de lo que sería la infraestructura y el sistema operativo y, en todo caso, el ancho de banda. ¿Sí? Entonces hay que tener justamente en cuenta eso para poder ir definiendo después los casos de optimización, dado que, como dije al principio, al ser pago por uso, yo puedo definir que quiero que esté solamente encendido
50 horas al mes, y si todo el resto del tiempo va a estar apagado, va a haber un cobro que va a ser el cobro de los otros elementos por el simple hecho de existir, ¿sí? Y pregunta 4, ¿qué hago si no quiero que se siga cobrando nada de esa VM? Porque la verdad, supongamos que ese proyecto se cayó y ya no tiene sentido tenerla pagada. Bueno, hay varias formas de resolver eso, pero una recomendación es sacarle un snapshot o una captura al disco, descargarlo para tenerlo localmente, por ejemplo, y después eliminar directamente en la instancia de la máquina, cuestión de que se elimine básicamente todo lo que iba asociado a ella. La IP, el disco, bien, borrar todos los elementos que iban atachados a esa máquina, y de esa forma que no se siga cobrando ese elemento. Entonces hay que tener bien esas consideraciones, son un poquito más ya llevado a lo profesional, a la parte de implementación técnica, pero es bueno conocerlo, dado que después cuando uno va y consulta por los costos, dice, ¿por qué me siguen cobrando esto si la máquina estaba pagada? Bueno, por esto mismo que estamos hablando, ¿sí? Y preparé otro slide rápido, bien, que recién estábamos hablando de lo que hay que tener en cuenta respecto a la máquina virtual. Recuerden que la máquina virtual también tiene discos, bien, mínimo un disco para funcionar, dado que ahí es donde va a vivir el sistema operativo, y puede tener varios otros discos. Y entre los discos, vamos a ver en la calculadora que nos muestra que hay diferentes tipos. Tenemos un disco estándar, que es el HDD, y después tenemos discos que son más premium, de estado sólido, que se llaman SSD. ¿Sí? Tenemos un SSD premium, SSD estándar, HDD, después hay otros que son ultra, hay bastantes tipos, bien, para elegir. Y la pregunta aquí es ¿por qué elegiría uno por sobre el otro? Y aquí volvemos al concepto del contexto. ¿Para qué vamos a usar esa máquina? ¿Sí? Muchas veces el elegir discos con mayor, que sean de estado sólido, nos va a entregar mayor performance, y un SLA, que es el Service Level Agreement, que quiere decir la disponibilidad que tiene ese disco, qué pasa si ese disco se rompe o se cae o algo le sucede, cómo Microsoft lo recupera. Bien, entonces, en gran parte todos los discos tienen alta disponibilidad hasta cierto punto, pero lo que más impacta entre un tipo de disco y el otro es el performance. Entonces, esto habla mucho después de qué tan lenta o cómo se mueve esa VM cuando la estamos trabajando. Mi recomendación, mi buena práctica es mínimo trabajar con SSD estándar. Y de ahí, si quieren, se mueven a un premium de acuerdo a la situación, pero los HDD yo trato ya de dejarlo fuera de contexto, a menos que sea algo muy básico, bien, pero bueno, es un tema de precios también que vamos a ver. ¿Cuántos discos soporta una máquina virtual? Bien, esto es pregunta también clásica que puede llegar a salir y que es muy importante a la hora de estimar un costo de una máquina. Depende de la máquina, depende de la familia, de la letra, bien, que estén seleccionando, bien, es cuántos discos soporta esa máquina. Entonces, mi recomendación es, cuando estén haciendo una estimación de máquinas virtuales, pregunten, en cuanto a discos, ¿cuánto espacio necesita usted en la máquina virtual? Ok, necesito 10 teras. Perfecto. ¿Cuántos discos necesita entre esos 10 teras? ¿Quiere que esos 10 teras estén en un solo disco o estén separados en 2 o en 3? Porque puede haber una base de datos, pueden haber diferentes sistemas, pueden haber perfiles, ¿bien? Y sin irnos demasiado lejos, bueno, si nos dicen necesito 3 discos, hay que revisar que la familia de máquinas elegida, esa serie, soporte esa cantidad de discos, ¿bien? Entonces hay documentación que pueden buscar de cada familia que les va a decir, de acuerdo al tamaño seleccionado, cuántos discos como máximo soporta. ¿Bien? Esto les va a ayudar a no llevarse sorpresas después cuando están implementando y digan, hey, no puedo poner un cuarto disco porque la máquina que elegí no lo soporta. Y ahí se cae básicamente medio proyecto porque estuvo mal estimado. ¿Bien? Entonces sirve mucho no olvidarse de esa pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo pruebas de concepto? Y esto está bueno porque en Microsoft, como dije, al ser tan flexible, puedo primero empezar a hacer una prueba de concepto por pocas horas con los elementos más básicos. Y la pregunta es, ¿puedo cambiar de formatos cuando hablamos de discos? La respuesta es sí, pero la VM tiene que estar apagada, es decir, no se puede hacer en caliente ese cambio. Pero sí, puedo apagar la máquina virtual y voy al disco y le digo en las propiedades, cámbiate de HDD, es decir, de
de disco mecánico, movete a estado sólido. Y si quisiera hacer lo mismo después al revés, también lo puedo hacer, siempre y cuando la máquina esté apagada. ¿Bien? Y esto es muy importante y creo que es uno de los puntos que más es lo que puede llegar a optimizar el costo. Y presten atención a esta pregunta, es, ¿puedo cambiar el tamaño? Porque recuerden que el anterior era el tipo, ¿sí?, de disco. Ahora, el tamaño es muy importante porque hay una regla en Azure, que también creo que, si no me equivoco, se da en el resto de las nubes, pero acá vamos a hablar de Azure, que dice que el disco puede crecer en tamaño, pero no puede decrecer. Eso quiere decir que si ustedes generan una máquina virtual hoy y dicen, le voy a poner un disco duro de 1024 gigas, ¿sí?, es decir, 1 tera, bien, perfecto. Azure les va a dejar generar ese disco y lo van a poder usar. Ahora, ¿qué pasa si de esos 1024 ustedes solamente están utilizando 100? Bien. Ustedes por defecto, el disco se cobra completo, esto es para tenerlo en cuenta, el disco se cobra completo por la cantidad de gigas que hayan aprovisionado, no importa si los están usando o no. Entonces, si yo pongo un disco de 1024, voy a estar pagando por los 1024, independientemente de que solamente esté usando 100. Bien. Y como dije recién, lamentablemente, solamente se puede crecer en tamaño de disco. O sea, si yo quisiera de este disco, me quedo corto y quiero crecer a uno de 2 teras, ¿lo podría hacer? La respuesta es sí, porque me estoy yendo a algo superior. Si yo quisiera esto, decir, no, pará, la verdad que me equivoqué, no necesitaba 1000 gigas, necesitaba solo 100, 128, ya querer decrecer, esto no lo va a permitir el sistema. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Cuando estén estimando máquinas virtuales y estén estimando el tamaño del disco, siempre arranquen de lo más pequeño hacia lo más grande. Si les dicen, necesito 100 gigas de disco, ok, vean el disco que llega a esa capacidad. Ok, el mínimo que llega a esa capacidad es de 128. Perfecto. Ponemos un disco de 128. ¿Bien? En el momento que necesite más, crecemos ese disco de 128 a 256, a 512, a 1 tera, ¿sí? Pero no lo hagan al revés porque pueden que se lleven esas sorpresas y en Azure se cobra el disco completo independientemente de cuánto se esté usando, ¿sí? Entonces, eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza porque ¿qué es la única opción que les queda si les pasa eso? Y hay que borrar el disco o borrar la máquina y volver a comenzar y migrar los datos del disco más grande al más pequeño. Es decir, no hay una forma transparente de poder hacerlo fácilmente. Bien. Entonces, cuidado con eso. Y solo como dato de color, dice aquí, sí, se puede a un tamaño superior, no se puede disminuir el tamaño del disco. Bien. Se pueden hacer cambios mientras está encendida la VM, eso sí está bueno, es decir, podemos aumentar el tamaño de disco en una máquina que está encendida, y ese tamaño extra se debe después inicializar en Disk Management, es decir, hay que agarrar y decirle al formato de ese disco que se puede utilizar como tal. Entonces, vamos viendo a ver qué preguntas... perdón, me queda una última y paso a las preguntas del chat. ¿Puedo crear más discos a una VM que ya existe? Sí, no hay ningún problema. Simplemente hay que crear el disco en Azure, en la consola de Azure, y en la máquina virtual hay que aprovisionarlo dentro para que lo pueda ver, ¿sí? No es completamente automático, sino que cuando se crea un disco o se aumenta el tamaño de un disco, en el sistema operativo se le debe decir, hey, tienes este nuevo disco, o hey, tienes esta cantidad de almacenamiento nuevo, por favor, agrégalo al actual, ¿sí? Entonces, veamos preguntas antes de movernos ya un poquito al portal de Azure. Y estamos viendo a tiempo. A ver, dicen, ¿cuál sería el ideal para el cambio de tamaño de un disco? Y si sobre el cambio de cifrado de los discos, si inicio con el cifrado de la plataforma, puedo cambiarlo a cifrado administrado por el usuario. A ver, respecto al cambio de tamaño de un disco, es completamente dependiente del escenario en sí. Es decir, yo por defecto siempre lo que recomiendo es mínimo arrancar con estándar SSD en escenarios que necesita de, bueno, de
del trabajo, de un trabajo un poco más extensivo con el disco, pueden probar con un HDD, bien, con un disco de mecánico en el caso de trabajar con, no sé, es una VM para trabajar como controlador de dominio nomás. Ahí ya no necesita realmente demasiadas transacciones de disco muy rápidas, pero es muy, muy dependiente de cómo lo usen y también cuánta gente hay conectada o qué es lo que hace el sistema que está dentro de la máquina. Bien, lo que tienen que tener en cuenta es eso. ¿Puedo cambiar a un SSD o viceversa? Sí, pero la máquina hay que pagarla primero. Y después respecto al tema del cifrado, eso te lo debo, si quieres enviármelo por mail para ver si es factible hacer el cambio de cifrado de plataforma a administrado por el usuario. Tendría que revisar a ver si está esa opción, pero te lo dejo para que si quieres me lo envías por mail y lo revisamos. Lo más fácil es tratar de hacer una prueba de concepto. Preguntan acá, ¿el disco de 1 tera puedo particionarlo? Sí, uno puede hacer las particiones que desee, tal cual lo haría en una máquina virtual local. Sin embargo, yo no recomiendo mucho trabajar con discos particionados o con RAIDs, ¿bien? Dado que ya el propio Azure, los discos por defecto los tiene por triplicado, es decir, tiene lo que se llama una réplica, por 3 o por 6, dependiendo de cómo se ha creado ese disco. Bien, no nos vamos a meter tan adentro en eso, pero yo diría es más fácil trabajar con 2 discos pequeños que con uno solo particionado por una cuestión también de granularidad y de disponibilidad. Si uno se rompe, el otro sigue disponible. ¿Bien? Pero que se puede hacer, se puede hacer. Preguntan acá si recuerdo que las VMs tienen un límite de discos que se puede atachar. Exactamente. Depende de la familia de máquina virtual, hay una determinada cantidad de discos que soportan. Mientras más grande sea la familia, es decir, mientras más grande la máquina, generalmente mayor cantidad de discos soporta. Cuando cambias el tipo de disco, ¿la información se mantiene? Sí, se mantiene tal cual está la información. Si se tienen varias máquinas virtuales, ¿se pueden facturar a distintos root por cada máquina? Ahí se recomienda que cada máquina se encuentre en una suscripción distinta y que entre esas suscripciones se puedan ver si es que esas máquinas tienen que trabajar en conjunto. Lo que te va a permitir Azure es poder ver cuánto se costea de cada una, eso sí, pero si están en la misma suscripción se van a cobrar juntas. Eso es para tenerlo en cuenta. Si estuvieran en tenants distintos, con suscripciones distintas, en planes distintos, ahí sí se podría ver de que una se factura a un lado y otra se factura a otro. Muchas veces depende del caso y habría que ver un poquito más el contexto. Dice, si tiene una IP externa a la VM, ¿la seguridad firewall se cobra por separado o ya viene incluido en el servicio? Todo lo que sea seguridad, por defecto Azure ofrece ya seguridad básica de anti-DDoS, anti-ransomware muy, muy básico. Pero todo lo que es ya un poco más avanzado, lo que son firewalls, lo que son balanceadores de carga, lo que sea, todo lo que ya agregue funcionalidad de día cero, por así decirlo, es pago. Y son otros servicios que se pueden agregar sin ningún problema. Así que sí, recomiendo que siempre utilicen esos servicios externos por las dudas. Con los discos Premium SSD viene integrado el tema de Storage Transactions. No, los storage transactions siempre se cobran cuando hay de salida. A ver, perdón, vuelvo un poquito hacia atrás. Una cosa es hablar de las transacciones de storage del disco per se y otra cosa es las transacciones de ancho de banda de la máquina. Las transacciones de ancho de banda son lo que comenté anteriormente. Después, lo que son las transacciones de disco dependen del tipo de disco que tengas en SSD. Hay algunos que ya vienen incluidos, otros que no. Lo podemos revisar en la calculadora. ¿Se pueden tener varias suscripciones en el mismo tenant? ¿Varias suscripciones de Azure? Sí, se pueden tener varias suscripciones. Lo que pasa es que hoy por hoy, en el modelo CSP, las suscripciones de Azure, si están en el mismo tenant, se cobran en el mismo root, por así decirlo. Se cobran en la misma... Se cobra todo lo que está dentro del mismo tenant. ¿Bien? Deberías tener tenants separados con una suscripción en cada una para que se cobren por separado. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Siguen llegando un montón de preguntas.
¿saben qué? Mientras van llegando esas preguntas voy a ir adelantando para no ir perdiendo ese tiempo acá con simplemente esta presentación. Y lo que voy a hacer es, voy a volver acá al gráfico que habíamos mostrado, ¿sí? Creo que ahí está, eso de ahí. Uno más, ahí va. Para que recuerden entonces qué es lo que voy a hacer ahora antes de irme a la calculadora, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a compartir la otra. ¿Sí? Denme un segundito. Ok. A ver. Entonces ahora deberían estar viendo el escritorio. Voy a mover algunas cositas del lugar para que no molesten. Ahí va. Entonces, primero que nada, me voy a venir acá rápido a Azure y vamos a ir a crear una máquina virtual común y corriente. ¿Sí? Así mientras se va creando nos vamos a la calculadora. Algo que es interesante que tengan en cuenta es que dentro de lo que es el marketplace de Azure y nos vamos a buscar lo que son máquinas virtuales en la zona de cómputo, por ejemplo, o pueden escribir máquina virtual, hay cientos de variedades de máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos, diferentes estructuras, hay un montón de cosas. Pero como dato de color quiero mostrarles primero, cuando nos vamos acá a la calculadora, vean que está esto vacío, la calculadora es pública, la pueden acceder sin ningún problema. Vamos a agarrar los elementos que componen esa estructura que había dicho, es decir, tenemos máquina virtual, que nos va a dar el CPU y la RAM. Voy a agregar aquí también una cuenta de almacenamiento, que es donde van a estar los discos. Me voy a ir a la zona de redes y voy a ir a agregar lo que sería ancho de banda y voy a agregar dirección IP, ¿sí? Entonces esos son los elementos que estamos viendo acá, los elementos que necesitamos, ¿sí? Es decir, la máquina, discos, la IP pública y el ancho de banda. Esos 4 verdes son los mínimos necesarios que necesitan. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a ver aquí en la calculadora y le decimos este botón contraer todo, nos muestra los 4 elementos y aquí es donde podemos empezar a jugar con cada uno de ellos. Y vean que me pide aquí cuál es la región. Puedo poner en cualquier región del mundo acá la máquina. Dependiendo de la región también me va a hacer el cobro. Me va a preguntar si quiero sistemas operativos. Windows tiene cobro. Acá me va a mostrar el costo de la licencia. Si es un Linux, vean que la licencia la quita, pero si es un Linux que tenga, por ejemplo, costo de licencia de mantenimiento, la va a permitir agregar acá y me va a mostrar si tiene o no un costo. Bien. Voy a volverme aquí a Windows. Y también si me voy a Windows y elijo, puedo agregar también SQL como base de datos para que también me lo incluya en la estimación y me diga cuál va a ser el costo acorde a la cantidad de cores que vaya a estar utilizando. Todo eso son las reglas de licenciamiento de SQL Server y de Windows Server para tenerla en cuenta. Si le digo que no quiero SQL, vean que desaparece ese cuadrante. Entonces, rápidamente, vean aquí, este es Estados Unidos, acá tengo lo que eran las familias, lo que estábamos diciendo de las letras. Puedo filtrar acá por la letra que yo desee para tener algo un poco más sencillo, o simplemente puedo escribir y ya me va a ir filtrando acá por esas letras. Si quiero tener un poco más de detalle de qué es lo que hace cada una de ellas, tienen a disposición lo que era ese link que les dejé y sobre cada una de estas van a poder leer un poquito más y pueden ya después hacer un drill down y ver más información cada vez más específica. ¿Bien? Y está bueno esta web porque les dice, por ejemplo, cuáles son los workloads que generalmente se utilizan en este tipo de series a la hora de generar las máquinas. Bien. Entonces, teniendo aquí como dato de color el tema de la calculadora, voy a mostrarles que muchas veces me preguntan cuál es la región a elegir. Yo recomiendo que cuando van de acuerdo a dónde estén parados, hay una web muy interesante que se llama azurespeed.com, ¿sí? Que les permite medir desde donde ustedes están parados. Si seleccionan la región que ustedes quieren medir, les va a decir desde donde ustedes están cuál es la latencia que, que Azure les estaría entregando para esa máquina virtual. A ver si esto me funciona. Ahí está. Entonces yo estoy en Argentina. Como pueden ver, me diría, mira, si yo pongo la máquina en el sur de Brasil, me va a dar una latencia en milisegundos, mientras más pequeño, mejor. Bien. De todo caso, si yo busco otras regiones,
Bien, me va a decir qué tan cerca o qué tan, bueno, cuál va a ser el performance a nivel de conectividad que voy a tener. Y esto es indiferente de si el disco es bueno o si la máquina es grande. Esto es cercanía a los data centers. Entonces, esta es una buena manera de medir dónde podrían generar sus recursos. Es un dato de color interesante si no lo conocían. ¿Sí? Entonces, otro dato de color interesante es que pueden ver, y esto es parte de otro webinar que ya hemos dado, recomiendo que lo vean, hablar de planes de ahorro e instancias reservadas. Esto permite que, en vez de tenerlo en pago por uso, que me cobraría por hora, ¿bien? Me permite decir, voy a reservar esto por 1 año o por 3 años y me van a dar tal o cual descuento. Eso está en otro webinar, recomiendo que lo vean para poder optimizar aún más los costos. Y finalmente lo que vamos a tener de este ítem de infraestructura es lo que incluye el costo del CPU y la RAM. Esto es lo que realmente sale la VM. Vamos a tener el costo del sistema operativo y aquí vamos a tener el subtotal de lo que esta máquina con este tamaño, en esta región, con este sistema operativo, por esta cantidad de tiempo, saldría. ¿Sí? Entonces, no es muy complicado poder empezar a hacer pruebas de concepto y ver que si quiero probar esta máquina solamente por 10 horas, vean que automáticamente me dice, por 10 horas, esto es lo que te va a cobrar Azure para tener esa máquina con esas características solamente a nivel de infraestructura. ¿Sí? Esto es lo que saldrían 10 horas de uso. 730 horas, estamos haciendo más o menos un promedio mensual de lo que tienen los meses. Pero eso no es suficiente para el escenario de la máquina virtual. Acá estamos hablando solamente de la infraestructura. Recuerden que todavía tenemos que hablar de, bueno, el disco, que el disco lo ven en el ítem de cuentas de almacenamiento, pero tienen que elegir de todos los tipos de almacenamiento que quiero trabajar con el Manage Disk. Y cuando elijo Manage Disk, acá me pregunta, ok, ¿qué tipo de disco querés? Lo que habíamos visto antes, ¿recuerdan? Le digo, quiero un SSD estándar. Y esta redundancia es lo que les comentaba de que no hace falta, yo no recomiendo utilizar RAID ni hacer particiones en el disco, porque esto ya se hace cargo de esa redundancia. Pero lo pueden usar si quieren, no hay problema. Y finalmente el tamaño de los discos, ¿sí? Entonces acá podemos ver cuáles son los tamaños que vienen que se pueden aprovisionar en Azure. Por defecto, y esto también es otro dato de color que no aparece en muchos lados, pero que les sirve a ustedes, es, primero que nada, para Windows Server, generalmente los discos vienen con 128 gigas. ¿Bien? Cuando los vayan a estimar, entonces recomiendo que 128 sea el escenario de base para un disco. En cambio, cuando trabajan con Linux, generalmente los discos, cuando se implementan las máquinas con Linux, generalmente vienen con 32 o 64 gigas las implementaciones. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque he encontrado que a veces dicen, no, ¿sabes qué? Necesito 8 gigas para este Windows Server. ¿Bien? Y cuando uno lo va aquí a generar a la máquina, se encuentra que el disco por defecto que venía era de 128. Entonces, cuidado con eso cuando estén haciendo las estimaciones de no se queden cortos o si van a necesitar un disco más pequeño, hay que programáticamente decírselo y no a través de una plantilla como estamos viendo acá. Sí, dato de color 2 de esto es que vean que hay algunas plantillas que se llaman exactamente igual, como por ejemplo estas, pero una dice Small Disk y la otra no. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que sea Small Disk tiene discos, si no me equivoco, creo que son discos de 32 o de 64, ahora lo vamos a ver, de 64. En cambio, la que no dice nada tiene siempre un disco de 128. Uno. Después ustedes pueden agregar más, si quieren, ¿no? De acuerdo al tamaño de la máquina. Yo simplemente como prueba le voy a decir acá que quiero crear un Windows Server 2019 Small Disk y vamos a ver qué nos trae. Y esto lo voy a hacer rápido, lo voy a poner acá de Moveme, esto da para después otro webinar donde pasemos por todas estas opciones. La idea de ahora es simplemente la parte de la cotización. ¿Bien? Vamos a dejar eso ahí y lo voy a dejar tal cual como viene. No voy a dejar esto simplemente acá seleccionado, pero no viene el caso. Y lo voy a mandar a crear, tal cual como está. Sale ahí un segundito. Acá va a detectar que todo lo que hayamos generado esté bien, que la validación esté bien, que no me esté faltando nada. Y ya le voy a decir aquí crear.
Entonces, ¿por qué la estoy creando? Simplemente para que vean que los elementos que se van a generar son estos que estamos estimando como mínimo. Bien. Entonces, mientras eso se va creando, vuelvo aquí a la calculadora. Bien, recuerden que en cuentas de almacenamiento estábamos en Manage Disk, SSD estándar, acá sería de 128 gigas, bien. Y acá me pregunta las transacciones de disco, recomiendo dejarlo en 1000 a esto, porque esto es muy difícil de medir, así que recomiendo que lo dejen ahí en 1000. Esto significa que por cada transacción que esté marcada acá, les están marcando 10.000 transacciones, es decir, el costo. O sea que un 1 aquí es 10.000 transacciones, 100.000, 1.000.000, 10 millones de transacciones. ¿Sí? Y eso serían $2 en el caso que ese disco esté transaccionando 10 millones de veces al mes. Una transacción es agrego, borro, edito, listo. ¿Sí? Entonces, como es algo muy complejo de medir, la verdad que, bueno, pueden dejarlo acá como simplemente un valor agregado, pero esto no debería mover demasiado la aguja dependiendo del caso. ¿Sí? Entonces, tenemos el disco, tenemos nuestra máquina virtual, y finalmente voy a agarrar y vean esto en la calculadora, podemos seleccionar y mover los elementos del lugar. Le voy a decir aquí guardar, para mover la IP para arriba. Dato importante, cuando estén hablando de direcciones IP, siempre recuerden, bueno, para todos los elementos que estén en la misma región, Estados Unidos en este caso, bien, solo por ejemplo, y en la IP, nunca, pero nunca, pero nunca en ningún elemento utilicen lo que se llama clásico, siempre utilicen lo que es básico, bien, ARM, perdón, nunca clásico, siempre ARM, clásico ya no se usa más, está deprecado, no se le da más soporte y debería desaparecer en cualquier momento. Usen todo lo que es ARM. Bien, y acá me pregunta, bueno, ¿qué IP va a utilizar? Por defecto le digo que necesito una IP estática para esta máquina. Y aquí me dice el costo. Y llegamos a uno de los más complejos, menos entendidos, diría yo, que es el ancho de banda. ¿Cómo sabemos cuánto se le va a descargar a esta máquina o no? La respuesta es no lo sé. Bien, porque no lo sé, por ahí si me dicen lo voy a usar para Office, pero ¿cómo usas Office? No tengo idea. Entonces, cuando lleguen a estimar esta parte, la recomendación es cambien este ítem a salida a Internet, que es el ancho de banda saliente. El origen es donde está la máquina, que es el este de Estados Unidos. Y como la salida pueden dejar acá la red global de Microsoft, que es por donde transitan esos datos. Ahora, aquí viene la parte interesante. Los primeros 100 gigas de transferencias de salida son gratis por mes. ¿Bien? Desde el giga extra, que se pasa de los 100, es decir, en el momento que pase a medir el giga 101, ahí van a tener aproximadamente, y dependiendo también de la región, una cantidad de dinero por giga extra. Es decir, que en este caso son 9 centavos de dólar. Vean, 17 se va haciendo cada vez más pequeño en el sentido de que mientras más consumo, más barato se hace. Pero acá la enseñanza es, cuando vayan a estar cotizando, digan en su estimación, ok, los primeros 100 gigas mensuales son gratis, bien, a partir del giga 101 por mes, bien, se te van a cobrar a razón de 9 centavos de dólar por giga extra. Entonces, de esa manera dejan claro que todo excedente de los 100 gigas va a tener un costo aproximadamente de 9 centavos de dólar. Porque eso no lo pueden manejar ustedes y capaz que la persona que lo va a usar tampoco. Pero sí se le deja claro que es pago por uso. Mientras más uses, más se cobra. Mientras menos uses, menos se cobra en cuanto a este elemento particular. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que tenemos ya una estimación mínima de una máquina virtual. Es la máquina, su disco, su dirección IP, y estamos asumiendo que no se va a consumir más de 100 gigas, por lo tanto esto no tiene un cobro, pero es variable a la hora de comunicárselo al cliente. Y todo eso es medible después en el portal de Azure para poder después ir viendo a nivel de costos cuánto se consumió y en ese caso ir validándolo. Entonces si nos vamos a ver acá el recurso, me voy a ir acá al grupo rápidamente antes de irme a ver las preguntas que quedan. Y vean acá los elementos que se han creado. Bien. Se creó la máquina virtual, se creó la IP, bien, se creó el disco, bien, y aquí tenemos estos tres elementos que corresponden a lo que es la red, que es lo que básicamente después me mide, entre otras cosas, el ancho de banda. Bien, entonces tenemos básicamente los elementos generados para una máquina virtual tal cual lo estimamos.
Bien, este era el variable que puede ser 0 o puede ser infinito, acorde al uso que se le da a la máquina. Imagínense que si esto va a estar descargando películas a rolete, va a tener cada descarga de película, van a ser gigas y gigas y gigas y gigas. Entonces después podemos ir a ver el análisis de costo de lo que, por ejemplo, todo lo que está en este grupo contiene, y esto me va a ir diciendo de forma granular, si es que yo lo deseo. Aquí hay todo otro webinar que muestra los consumos. Me va a ir diciendo efectivamente qué es lo que se está consumiendo y puedo ir filtrando y viendo y haciendo referencias, ¿sí? Entonces aquí me está mostrando simplemente esto, que son de pruebas que ya había hecho, pero es muy bueno poder hacer ese análisis. Entonces, veamos qué preguntas hay antes de ir cerrando, que ya nos quedan unos pocos minutos. Dice, ¿puedo desplegar la VM con Windows Server estándar o Data Center? Todo en Azure es Data Center y por defecto todos los Windows siempre vienen en formato Data Center. Lo que hace estándar es el modo de licenciarlo después y que tiene cierto sentido cuando trabajas on-premise, pero en Azure todo es Windows Server Data Center. Me dice acá Ruby que claro, que cuando nos vamos a la calculadora y vamos al tipo de disco y elegimos, por ejemplo, vean acá, nos vamos a un, a ver, acá está, nos vamos a un SSD Premium, desaparecen las transacciones, entonces sí es correcto, cuando nos vamos a un SSD Premium no se te van a cobrar las transacciones de los discos, simplemente el tamaño, lo cual va a ser por ahí, dependiendo del caso, mucho más eficiente tener un SSD Premium que un SSD estándar. Fuera de que mueva o no mueva demasiado la aguja después a nivel de costo. Preguntan acá, ¿Azure ofrece redireccionamiento a una IP interna para aplicaciones con IP interna? Sí, existe eso, se llama, es un sistema de IP, no me sale, endpoints privados, sí, permite hacerlo. Vamos a compartir la grabación, sí, va a estar en YouTube en los próximos días. Preguntan acá, ¿el VPN Gateway es necesario agregarlo? Depende. Si uno quiere tener que esto no vaya por una IP pública y quieres que esto sea completamente privado, la respuesta es sí. Y aquí está, si buscas VPN, uy, se me fue para abajo. ¿Dónde estás? Aquí, VPN. Tienes que agregar un gateway y el gateway te va a decir, dependiendo del tamaño de ese gateway, es decir, qué es lo que te permite hacer, es el costo que te va a requerir. El gateway siempre tiene que existir en todo momento, por eso se le pone el mes entero. Bien. Y finalmente, como las transacciones de ancho de banda irían a través de la VPN, es decir, no irían por IP pública, puedes ver que aquí debajo le dices, quiero que vaya por VPN, y aquí le dices, ok, ¿cuánto es lo que te va a consumir o cuánto es lo que piensas? Y vean que es el mismo detalle, ¿eh? Primero 100 gigas a través de una VPN es gratis. A partir del siguiente, mira, te sale hasta un centavo menos. O sea, puede ser inclusive un poquito más barato hacerlo de forma privada. Pero depende del escenario. Bien, entonces se puede agregar un VPN sin ningún problema. Preguntan acá, ¿esos 128 GB de almacenamiento son para el Windows Server o es para los datos del servidor? Son 128 GB del disco que trae la máquina. Es más, veamos esta máquina, yo la había creado con Small Disk. Entonces veamos, cuando entramos a la máquina y nos vamos a la zona de discos, ¿qué discos me agregó? Un disco de 30. Entonces, esto está bueno. Lo que diga Small Disk para Windows Server quiere decir que trae un disco de 30. Y esto, recuerden el concepto, preferible ir de lo menor a lo mayor. Si yo hubiera puesto un disco de 128 y me hubieran dicho, no, yo te estimé uno de 64 nomás, estamos fiori a la copa, no podemos hacer nada ahí. En cambio, uno de 30, yo tranquilamente, si apago la máquina, puedo entrar al disco, puedo irme a la zona de tamaño y puedo subirlo de 32 a 128, por ejemplo. Y si quisiera también, lo puedo cambiar de formato. Lo único que tengo que tener en cuenta es apagar la máquina. Como la máquina está encendida en este momento, vean que me sale un cartel y no me deja hacer el guardado, nada más. Preguntan, ¿las IP son IPv4 o IPv6? Son IPv4. ¿Son públicas o privadas? Son públicas. Bien, si quieres crear una IP privada, automáticamente la máquina virtual crea
una IP privada en el momento que crea la red virtual. Acá lo podemos ver. Bien, tenemos la IP pública de la máquina y la IP privada. Y se puede trabajar. ¿Existe forma de traquear el consumo? Sí, ya lo mostré con Cost Management. También hay webinars específicamente de eso. Perdón, me voy a pasar unos 5 minutos nomás, ¿sí? Para terminar las preguntas. ¿Hay recomendación para el análisis de costo? ¿Es por tags? Sí, se recomienda utilizar tags para hacer análisis de costo. Eso también está en la otra webinar. Si transfiero datos entre dos máquinas de una misma suscripción, ¿esto se considera como red global y aplica el límite de 100 gigas? No, siempre y cuando están en la misma región. Si están en la misma región, el ancho de banda no se cobra. O sea, las transacciones de ancho de banda no se cobran. Si estás en una región distinta o estás saliendo de la nube, ahí sí. ¿El tráfico del VPN se cobra? Sí, se cobra, tal cual como habíamos visto, mismo concepto del ancho de banda. Dice, cuando selecciono sistema operativo hay una opción de ventaja híbrida. ¿A qué se refiere? Esto recomiendo que vean el webinar donde hablamos específicamente de instancias reservadas, porque ahí vamos a mostrar justamente cómo sacarle provecho a todo lo que es el cobro de una máquina virtual cuando uno la reserva, e incluso el sistema operativo que para hacerlo corto, si uno aplica esta opción, automáticamente se va el costo a 0. ¿Bien? Pueden ver, de 67 se va a 0, porque esto le estamos diciendo a Azure que nosotros tenemos la licencia desde afuera, ya la tenemos comprada, y hay ciertas condiciones que hay que cumplir para que eso sea legal. ¿Puedo usar licencias activas de CSP, Windows Server y SQL? Sí, eso es justo lo que estaba diciendo recién, para aprovechar la ventaja híbrida. Las IPs privadas las cobra Microsoft. Las IPs privadas del networking en particular no. Después las IPs públicas sí son todas, tienen un cobro, sean estáticas o no, o dinámicas, tienen cobro. Voy a bajar rápidamente, hay un montón de preguntas, me encanta. Dice, si el cliente requiere agregar licencias Terminal Server a la máquina virtual de Windows Server, bueno, esas licencias de Terminal se tienen que comprar por afuera. Eso no lo incluye Azure. Se compran por fuera las de Remote Desktop y se agregan a Windows Server en el rol tal cual se genera cuando se va a implementar. Dice, se desea migrar un server desde un entorno on-premise a una máquina de Azure. ¿Existe una utilidad para usar el on-prem, en el on-prem para realizar la estimación? Sí, se llama Azure Migrate, si no me equivoco. Lo podemos ver, creo que hay unos webinars de eso donde tienes agentes que se conectan a las máquinas on-prem y te hacen como una pequeña estimación acorde al uso. Dice, como muestra el ancho de banda, en realidad es cantidad de datos transferidos. Sí, cantidad de gigas descargados, exacto. O que han salido del troncal de Azure, por así decirlo. Dice, el disco era de 30, pero Microsoft no tiene 30, solo de 32. Entonces, aunque este de 30 me va a cobrar el 32. Lo que pasa es que es el detalle entre lo que es... A ver si me voy acá un segundo. ¿Dónde estás? Vean que dice G y B. Estos son gigabits, una cuestión así creo que se llamaban, lo cual no hace que sea exactamente 128, son 126, 125 cuando eso después queda provisionado. Hay cierta parte del disco que queda atado a temas de control y de sistemas internos. Por eso nunca crean que son 128. Si necesitan 128, váyanse a un disco más alto. ¿Cuál sería la VM más acertada para SQL y ERP? Y yo ahí me iría a una serie mínimamente, una serie que sea optimizada para memoria o optimizada para cómputo. Probaría honestamente más con una serie E y una serie F para ver cómo se mueven. ¿Sí? Se pueden hacer los cambios de esas máquinas. Recuerden, se apaga y se cambia la máquina y obviamente va a tener un costo distinto, pero van a poder hacer la prueba de concepto. Pero alguna de esas dos recomiendo. Dicen IP estándar ARM versus IP basic ARM. Bueno, las IP estándar son más nuevas, tienen más funcionalidades y se exigen para ciertos servicios más avanzados de Azure. Las IPs básicas no necesariamente. Entonces, depende del servicio, les van a exigir estándar o básico. O sea, estándar, a eso quería decir. Pero pueden ir a darle un doble clic. Ya yo creo que en algunos años ya van a quedar solamente las estándar, van a salir las básicas.
¿Se puede ver algún lugar donde pueda ver los descuentos de reserva de cada máquina? Aquí en la calculadora, donde estábamos recién. En la calculadora uno le hace clic a la instancia, a la reserva, y pueden ver cuánto estarían ahorrando. Vean el webinar de eso, les recomiendo. ¿Puede cambiar una máquina de serie F a tipo D y viceversa? Sí, sin ningún problema. Hay que apagar la máquina y simplemente cuando se vienen acá al tamaño de la máquina, buscan el nuevo tamaño y simplemente le dan OK y ya le hace el resizing. Sin ningún problema. Se va a cobrar por hora cada uno de los tamaños que se estuvieron utilizando. ¿Existe la posibilidad de crear un escenario de prueba? Ahí eso habría que hablarlo más en contexto de la situación. Muchas veces ahí lo que se hace es generar un poco acorde a lo que se ha convenido con el cliente y decirle, señor cliente, ¿usted quiere probar esto? Bueno, mire, le estoy coordinando para que, según mi estimación, por 10 horas le va a salir $50. Bueno, quiere hacer la POC, váyase adelante. Y después, si desde licencias online los podemos ayudar, súbanos el caso y vemos qué podemos hacer. Última pregunta, sí, pues ya estamos medio atrasados. Las VMs con licencias de SQL Server, cada vez que aumento el tamaño, la licencia de Windows y SQL Server también aumenta de precio. Sí, porque las licencias de Windows y de SQL dependen de la cantidad de cores que tengan asociados. Entonces, el costo de la licencia lleva las mismas reglas, bien, que cuando lo están haciendo de forma local. Bien, entonces, no es lo mismo tener 4 virtual CPUs, bien, a tener solamente 2. Entonces, el costo de la licenciamiento de las licencias también van a variar. Dicen, y la última, dicen, cuando cambio el tamaño de la VM, ¿afecta en los programas y configuraciones que tengo en mi VM? El disco va a seguir siendo exactamente el mismo. O sea que lo que te va a cambiar va a ser el performance. Si le pusiste menos o le pusiste más CPU. Y si después ese programa o ese software tiene la inteligencia suficiente para reconocer, hey, tengo más CPU a disposición, voy a consumir más o te voy a hacer más eficiente la operación. Que en la gran mayoría de los casos sucede de esa manera. Pero ahí es donde entra la parte interesante de hacer pruebas de concepto. Total, es por hora. Así que uno puede probar con un pequeño monstruito una hora y ver, ok, me funciona bien, e ir bajando en tamaño hasta que diga, ok, hasta aquí me aguanto el performance y no lo siento como algo malo, ¿no? Pero bueno, muchas veces todo esto va de la prueba y error. Así que, bueno, creo que siguen llegando preguntas, pero ahí más que decirles que me envíen mail para poder responder, porque ya estamos fuera de tiempo. Pero espero que les haya interesado esta parte. Como hablamos hoy fue en máquinas virtuales. La próxima sesión, si no me equivoco, es bases de datos. Esto mismo, pero con bases de datos. Y traigan todas sus preguntas y en ese sentido vamos a tratar de ir resolviendo. Si no, cualquier cosa, mail a deliosurón@licenciasonline.com y con eso vamos siguiendo los casos escenarios. Gracias a todos entonces por haberse conectado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo webinar. Recuerden, esto va a estar grabado y subido en YouTube en los próximos días. Gracias a todos. Que tengan un buen día.